El tapón no es tan pesado si estás bien acompañado. Escucha MAP Radio. Nosotros en el día de hoy tenemos a un invitado muy especial. Él es padre, abogado, miembro del Comité Político y secretario jurídico del PLD. Bienvenido a MAP Radio, José Dantes. ¿Qué tal? Hola, Bienvenido. ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Para mí es un honor, un privilegio estar aquí por vez primera en este tan interesante programa. Así que gracias por la invitación. Nos conocimos de una manera bastante cómica, digamos, a través de un grupo de WhatsApp que compartimos con el Patreon de nuestro querido grupo de Gepiano, donde debido a todo lo que está pasando el día de hoy con el apagón nacional masivo, José preguntaba que dónde estaban las mujeres del 2020, entre esas dígase yo. Y yo le dije, ay, pero aquí vamos a hablar perfectamente de lo que está pasando el día de hoy en República Dominicana, a menos de, vamos a decir, casi 3 meses, que fue la última vez que pasó algo histórico. Sentimos que estábamos en el 2003, un retroceso grandísimo, un apagón nacional masivo que ha dejado sin electricidad a gran parte del país. Y me encanta que podamos tener a una persona que tiene mucho conocimiento, sobre todo a nivel político. Y quisiera entender las implicaciones, digamos, o lo que ha dicho hasta ahora el Estado Dominicano sobre lo que está pasando y por qué hoy República Dominicana se encuentra mayormente en un apagón nacional. Para dar contexto. Lo que ocurre es que para entender lo que está pasando hoy como crisis, tenemos que remontarnos a cómo estaba la situación del sistema eléctrico hace 6 años atrás. Hace 6 años atrás, las pérdidas de las EDES, que ustedes saben son las empresas que se encargan de la distribución de la electricidad que se consume, estaban siendo subsidiadas por el Estado Dominicano para poder operar y para poder, vamos a decir, hacerlas más efectivas, eficientes. Y ese subsidio y las inversiones que se hacían a los fines de que fueran más operativas andaba o acabó en el 2019 por cerca de los 500 millones de dólares. O sea, es como que para una institución pueda trabajar, pues le hace falta que le inyecten esos fondos. A raíz del cambio de gobierno se debieron llevar a cabo una serie de inversiones en las líneas de transmisión y en toda la parte gerencial de las 3 EDES, cosa que no se ha hecho en estos 6 años. Y por esa razón, lamentablemente, hemos visto cómo las pérdidas que en el 2019, hace 6 años, estaban en el 29,3%, hoy andan por el 44%. O sea, para un crecimiento de más de 15%. Y cuando tú comparas la última vez que nuestro país, que las EDES estuvo con un nivel de pérdidas de un 40%, nos retrotrae al 2008. O sea que lo que estamos viendo aquí es un retroceso de prácticamente casi 2 décadas. Y el subsidio que hace 6 años que el Estado tenía que darles para que ellas pudieran operar era de 500 millones. Hoy el 2025 cierra con 1.700 millones de dólares. O sea, 3 veces más el subsidio que debe darle, pero hay más pérdidas, que en este caso debería ser todo lo contrario. Si yo te subsidio más es porque tu operación es más eficiente, más efectiva, pero vemos que lamentablemente no. Entonces, cuando tú le sumas también a eso, que si no fuera por Punta Catalina, que fue satanizada antes del 2020 y que se quería presentar como la prueba del gran delito de corrupción de los gobiernos pasados, ahora pasa a ser la joya de la corona. ¿Por qué? Porque Punta Catalina está dando los beneficios netos no pensados de 250 millones de dólares al año en efectivo. Dantes, más a eso, 300 millones. ¿Por qué? Por el precio en cual vende la energía que produce. O sea que prácticamente hay una ganancia de 550 millones de dólares que está dejando Punta Catalina cada año. Si no fuera por Punta Catalina, no sabemos en qué situación se encontraría hoy el sistema eléctrico dominicano. Yamil, yo sé que es importante para ti resaltar el tema de Punta Catalina porque obviamente, como tú bien dices, fue algo que se satanizó bastante del PLD y se dijo que fue una mala decisión en el momento y efectivamente años más tarde vemos que no fue así. Ahora, antes de entrar de lleno al tema Punta Catalina, quisiera entender un poquito eso que tú explicas.
En el 2020 o del 2020 hacia acá, en estos 6 años, se supone que el gobierno debía hacer unas inversiones. Correcto. Que iba a permitir una desescalada en la inyección que está haciendo el gobierno. Es decir, Correcto. que si desde el 2020 al día de hoy se empezaban esas inversiones e iniciamos ese proceso de desescalada, hoy en día estuviéramos pagando en teoría menos de los 500 millones que tú mencionas. Efectivamente. Y estamos pagando 1,000 y pico. 1.700 millones se cerró el año pasado. O sea, en vez de disminuir los 500 millones, vamos por triplicarlo. Pero Más además, de 3 veces. las pérdidas que en el 2019 eran 29%, hoy andan por un 43.8%. O sea, de cada 100%, el 100% de la energía que se distribuye, del 100%, el 43% se pierde y no se cobra. Por eso se le llama hoyo eléctrico. Y Claro. ustedes como oposición, ¿qué ustedes han hecho en estos 6 años para tal vez entender o hasta cierto punto tratar de exigirle al gobierno que esto se haga? Porque entonces ¿a dónde vamos a llegar? Mira, si tú supieras que nosotros constantemente hemos hecho las alertas necesarias donde señalamos que se está incumpliendo con la planificación que existía, porque ¿qué ocurre? Estos son temas país que se desprenden de la Ley 1-12, Estrategia Nacional de Desarrollo. Ahí habían 3 pactos fundamentales, 3 pactos país, que independientemente de qué partido político estuviera gobernando, se cumplieran sí o sí. ¿Cuáles eran? El pacto por la educación, el 4% del PIB asignado a la educación preuniversitaria, el pacto eléctrico, donde había una serie de compromisos para elevar la matriz de generar energía, pero por otro lado, de cualificar la distribución de esas energías a través de la transformación de las sedes, y el pacto fiscal que no se ha querido tampoco tocar. Entonces, ¿qué ocurre? Nuestros gobiernos prepararon los 3 pactos. Entonces se cumplió el primer pacto, se asignó el 4% del PIB en el 2013 por vez primera. En el 2017 el pacto eléctrico ya estaba listo para firmar. ¿Y quién no lo quiso firmar? El hoy partido de gobierno se negó a firmar. Y cuando llegan en el 20, son tan guapos, osados, que le cambian la fecha y tratan de que se firme el mismo pacto fiscal que tenía 5 años engavetado, donde estaban todas las acciones, todos los planes, los programas que iban a tecnificar el sector para finalmente sacarlo del ostracismo en el que se ha encontrado en los últimos años. Entonces, no se ha hecho nada con ese pacto. No se han hecho las inversiones en redes de distribución, pero por otro lado tampoco se ha mejorado la gerencia operativa de las sedes. O sea, ahora hay más empleados, se gasta más dinero en nómina en las sedes y hay más crisis de luz, crisis de todo el sistema. Porque, ojo, no es solamente el corte del servicio. Son las altas tasas, es la alta facturación. Total. Y ahí viene la queja de la gente de que, cónchole, a mí me están facturando 20,000 pesos y yo salgo de mi casa a las 8 de la mañana, llego a las 7 de la noche. ¿Cómo es posible que mi factura de luz haya subido tanto? Y hace un año, Celso Marrancini reconoció que detectó un fraude masivo en la empresa de distribución del Este, creo que fue, o aquí en Edesur, donde a 42,000 cuentas le abultaron el consumo. ¿Para qué? Para que en los estados financieros reflejara pérdidas menores que la que realmente tuvieron. O sea, un engaño institucional donde yo digo, yo estoy mal, pero para presentarme menos mal, déjame yo cobrar ilegalmente a 42,000 clientes luz que no han consumido para yo quedar menos mal ante los estados financieros. Pero entonces, para mí eso es grave, porque eso no solamente va en contra, en detrimento del pueblo dominicano, sino que también, óyeme, yo creo que aquí hay un tema ético. Y yo creo que aquí hay un tema que trasciende también la parte ética y que puede tener ciertos ribetes de criminalidad. Pero porque eso es un fraude, eso es una estafa dirigida desde el Estado mismo. Eso lo hemos visto a través de los años recurrentemente, o sea, eso no es algo que
estamos viendo necesariamente en este momento de la historia. Hemos visto que se inflan las facturas. Muchas veces personas hacen sus quejas, van a Edesur. O sea, esto es algo que yo he visto constantemente. No, pero a ver, aquí hay un tema, Graciela, que hay que diferenciar. Si bien es cierto que en el pasado hay situaciones donde hay clientes que se quejan porque dicen que su consumo no se corresponde con lo que le facturan, eso es una cosa. Eso es una cosa y eso pueden ser fallas técnicas. Ahora, de ahí que haya una política institucional deliberada de tú sacar de tu universo de clientes, bueno, vamos a sacar estos 42,000 y subirle la factura para nosotros reportar números rojos menos malos, ya eso, o sea, son dos cosas diferentes. Y ciertamente, siempre se ha dado la queja de gente que sus contadores por alguna razón le están facturando más, pero eso es una cosa, eso son fallas técnicas, esos son reclamos que se atienden, pero aquí hay una voluntad de estafar, ¿no? De hacer un fraude en contra de 42,000 personas y el que los reconoce es el mismo Celso Marrancini. Entonces, lo que yo me pregunto, muy bien, los reconoce, pero ¿qué han hecho? Se han sometido a estas personas, se ha pedido una investigación imparcial y entonces cuando tú le sumas a ello que el 2025 se cierra con 1.700 millones de dólares en subsidio y las pérdidas andan por un 43% y vamos por 2 apagones nacionales en menos de 3 meses, ¿en manos de quién está el sector eléctrico? Una de las justificaciones, vamos a decir, que se ha visto del partido de gobierno es que lamentablemente hay que hacer muchas inversiones. Sin embargo, el Estado no tiene la liquidez necesaria para hacer dichas inversiones necesarias para poder llevar a cabo todo ese crecimiento, esas mejoras en el sistema eléctrico, y se le atribuyen a mala administración y mala gestión del gobierno pasado, el cual eres parte de ese gobierno. Claro. ¿Qué opinión te merece estas declaraciones? Lo que ocurre es que, a ver, yo he dicho algo reiteradas veces en medios de comunicación: dato mata relato. Tú me puedes venir con la teoría que tú quieras, pero si las estadísticas muestran lo contrario, lamentablemente, dato mata relato. Entonces, si hubo una ineficiencia de parte de los gobiernos nuestros de 2019 para atrás, ¿por qué razón las pérdidas en los gobiernos nuestros eran menores que las de hoy? ¿Y por qué razón el subsidio era menor? ¿Por qué razón? ¿Y por qué razón los apagones eran menos y más a partir de que llega Punta Catalina? Entonces, aquí de lo que se trata es de, lamentablemente, el mismo pecado que tiene el resto del gobierno, salvo muy pocas excepciones. Óigame, señores, lamentablemente este es un gobierno ineficiente, ineficaz, que no sabe a lo que llegó, que no planifica. Yo recuerdo en la campaña pasada del 2024, en el debate de las candidatas vicepresidenciales, donde nuestra candidata vicepresidencial, en un intercambio con la actual vicepresidenta de la República, a quien le tengo profundo respeto y admiración, ella dijo: nosotros no somos de planificar, sino de accionar. Ahora, lo que yo me pregunto es cómo usted acciona sin un plan previo, cómo usted sabe lo que va a llevar a cabo sin haber realizado un diagnóstico que le identifique cuáles son las necesidades que usted tiene que atender. Entonces, cuando yo veo eso y analizo lo que han sido, lo que fueron los cuatro años del 20 al 24, realmente me convenzo es que llegaron sin un plan. ¿Llegaron con qué? Con mucho relato, pero sin tomar en cuenta los datos. ¿Cuáles fueron esos relatos? Vamos a ver. Número 1, los paladines de la transparencia. Yo creo que a 6 años, si algo han demostrado, es que son cualquier cosa menos transparentes. ¿Por qué? Porque hasta para tú pedir informaciones en las instituciones públicas a través de la ley de libre acceso, la están negando, te la dan incompleta, te dan todas las vueltas del mundo, incumplen los plazos, por lo que no son transparentes. Pero las operaciones del gobierno son las más opacas de todas. Es una opacidad generalizada y el que pide datos creen que es un enemigo del gobierno. Pero por otro lado, otra de las banderas, la institucionalidad. Eran los más institucionales. En serio, un gobierno que ha designado gente en 4 puestos diferentes de manera simultánea. El que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, y por otro lado, la superioridad moral y una lucha contra la corrupción
que ha quedado más que demostrada, que ha sido sesgada, pero que no son moralmente superiores a ningún otro dominicano. Porque los que más criticaban la corrupción son los principales corruptos de este gobierno, como el exdirector del SENASA, entre otros funcionarios que no han sido sometidos todavía ni investigados. O sea, que aquí se montó una campaña con un relato que tuvo aceptación en la sociedad dominicana, porque ciertamente había un desgaste de nuestro gobierno y nuestro gobierno no supo interpretar los cambios que la sociedad dominicana nos demandaba. Y lamentablemente eso pues nos sacó del gobierno. Quiero aprovechar, ya que tú hiciste todo este análisis, sabemos que estás hablando desde la oposición, pero entonces me quiero concentrar en el tema de energía eléctrica, sí, claro, porque es algo que ahora mismo nos compete a todos, independientemente de que seas oposición, obviamente. Entonces, desde tu mirada, como parte del equipo del PLD y desde tu mirada propia como una persona que sabe de lo que está hablando, ¿cuál tú visualizas que pudiera ser la solución, tomando en cuenta la realidad que tenemos ahora con, lamentablemente, la situación de las EDES, que definitivamente están teniendo problemas? Mira, los técnicos han identificado varias acciones que deben ser tomadas en cuenta inmediatamente. Lo primero es que aquí no existe un problema de generación. O sea, aquí se genera energía suficiente. Ahora, para los próximos años ya será necesario crear más matriz energética. Y ahí vienen todos otros temas de qué tipo de energía, etcétera. Lo que se había planteado era construir una Punta Catalina 2 espejo de la 1 en el mismo lugar para aprovechar la economía de escala. ¿Por qué? Porque ahí tú tienes el puerto ya construido, los almacenes están ahí, los depósitos, etcétera. O sea, iba a ser menos cara que la primera. No se hizo, no hay ningún problema, pero hay que hacerla. Entonces, en la distribución, lo que se había quedado claro era eficientizar la cobranza por un lado, como se estaba haciendo. Aquí había un programa de los medidores prepago. O sea, aquí en los barrios dominicanos a la gente se le instalaba luz con un contador prepago. O sea, tú pagabas lo que tú consumías. ¿Para qué? Para disminuir el robo de la energía eléctrica y la conexión ilegal que se cargaba a nosotros, la clase media, ¿no? Como una manera de subsidiar indirectamente a quien no la puede pagar. Entonces, eficientizar la distribución por ese lado. Por otro lado, óyeme, operativizar a un costo menor de lo que las EDES han estado haciendo. Si tú ves las nóminas de las EDES del 19 y las de hoy, tú te vas a dar cuenta que las han duplicado. Entonces, ¿cómo se justifica que una institución con una nómina, ponte tú, con una nómina de 250 millones de pesos cada mes en el 19, hoy tenga una de 700 millones de pesos? ¿Cómo? ¿Por qué? Si tú no me estás dando ni servicios nuevos, ni me estás dando más servicios en términos de calidad, entonces ahí es donde viene, hay que disminuir la nómina en las sedes, hacer las inversiones para que la distribución pueda ser más efectiva y se pierda menos energía, pero hacer las inversiones también en términos gerenciales para que puedan hacer las cobranzas como debe ser. Y en el Congreso Nacional, discúlpenme, en los últimos 5 años, porque le damos seguimiento, los préstamos aprobados para el sector eléctrico, para las inversiones en el sector eléctrico, no se han utilizado para esos fines. Y la mayoría de esos préstamos, ustedes saben cuándo han pasado, se han pasado, aprobado, etcétera. En los momentos en que la sociedad está menos atenta, en diciembre, a finales, donde la gente está en romo, chercha, cerdo y demás. Entonces, lamentablemente, vuelvo y digo, aquí tenemos un problema estructural de un gobierno que llegó con un relato, pero que cuando usted ve los datos, lamentablemente nos ha retrotraído 2 décadas atrás. Continuando con esa línea de este blackout, ¿verdad? Y la razón por la que te tenemos aquí, que bueno que estás tan informado. No, pero además de esa razón, era otra. Sí, vamos a hablar de eso. Yo quería saber en qué estaban las chicas de los calderos. Aquí estamos aquí. Ahora mismo, Vamos a eso. Pero dale, Abel. Justamente Pero en chelcha, justo en esa línea va mi pregunta. Yo creo que la gente en general, la población no sabe
el porcentaje tan alto del dominicano que no paga la energía eléctrica. Entonces tú hablas que uno de los puntos importantes es el tema de la cobranza y yo quisiera que tú profundices un poquito más ahí, porque de verdad hay un desconocimiento general de que, como tú dices, hay una clase media a quien se le está cobrando justos por pecadores, porque hay muchos que tienen dinero para comprarse el iPhone de última generación, Claro. pero no tienen dinero para pagar la energía eléctrica de su casa mensualmente. Entonces, uno. Y dos, ¿qué información tú tienes? ¿Qué ha pasado con esos medidores prepago que funcionaban? Porque la gente podía poner 500 pesos de luz en su casa. ¿Qué era lo que hacía? Eso fue realmente un excelente programa que funcionó, como muchos otros de los servicios públicos que funcionaron hasta el 2020. Ahora, ¿por qué se descontinuó? ¿Por qué no se hicieron las inversiones necesarias? La verdad es que no sabemos, porque otro elemento que complica más todo esto es que las instituciones no son transparentes en la información que ofrecen al ciudadano. Usted va a las páginas, usted va a los centros documentales y no encuentra la información. Por ejemplo, yo dirigí una institución durante los últimos 8 años que era la titulación de los terrenos. Sí. En la página de esa institución, que la cambiaron por completo, no existe un solo dato cuantificable, con montos, con beneficiarios, con lugares donde se haya titulado, que me deje claro a mí como ciudadano cómo esa política pública se ha desarrollado en estos 8 años. Entonces, cuando tú te vas al sector eléctrico, son pocas las informaciones que tú encuentras o están desactualizadas. Pero esto es un mal, vuelvo y digo, transversal a muchas otras instituciones, que por eso es que digo que no son transparentes. Aprovechando que casualmente te tenemos aquí hoy, en el día de ayer se comunicó desde el Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana que aprobaron 8 aspirantes a la candidatura de esta organización para la presidencia en el 2028. Y ellos son Gonzalo Castillo, Francisco Javier García, Charle Mariotti, Francisco Domínguez Brito, Ramón Ventura Camejo, Manfred Mata, Luis de León y Mario Bruno González. La realidad, y yo sé que tú me vas a decir cualquiera de nuestros candidatos, ¿cuál es el candidato de José Dantes, de los 8 aspirantes a la precandidatura del PLD? El candidato mío será el que gane. Ay, no. Ahí viene. No, Mira, oigan no, por pero qué, por oigan favor. por qué, no, oigan por qué. Tiene que hacerlo Ustedes son damas muy inteligentes. Oigan por qué. Esto es un proceso democrático donde esto es una lista preliminar, Paloma. Claro. Se pueden sumar otras personas. Se puede sumar Margarita Cedeño, Juan Ariel Jiménez, se pueden sumar. Y el que tú sabes que se va a sumar. ¿Cómo? ¿Quién, perdón? El que tú sabes que se va a sumar. ¿Quién? Abel Martínez. Se pueden sumar cualquier otro compañero o compañera. En mi caso particular, yo voy a trabajar con el candidato o la candidata que salga de ese proceso y que pueda reconectarnos con la sociedad dominicana, porque si algo nosotros tenemos claro, y yo creo que cada vez hay que convencernos más, es que el proceso de identificación debe tomar en cuenta que no es el candidato que me guste a mí como dirigente PLDista. Es el candidato que yo entienda que puede concitar la mayor simpatía hacia afuera y que conecte con el electorado y que me ayude a recobrar la confianza que perdimos en el 2020 de la sociedad dominicana, porque lo que queremos es precisamente presentar un proyecto político que recoja los sueños, los anhelos, las preocupaciones y las expectativas del pueblo dominicano, porque de eso es que se trata. Si no vamos a servir, ¿para qué estamos en esto? Dantes, Porque Sí. justamente hice 2 comentarios durante tu alocución en el día de hoy. Uno, llegaste a hablar sobre cómo en el 2020 la realidad es que hubo un desgasto. Hubo un desgasto tal vez incluso de su comunicación con la gente, como ahora saben y reconocen de que eso se perdió y hay que retomarlo. Sin embargo, ustedes tomaron el 2020 como y todo lo que pasó, digamos, desde la Plaza de la Bandera, desde lo que la gente sentía, como algo orquestado en contra de ustedes a favor de otros. Sin embargo, en reiteradas ocasiones aquí, has reconocido que hubo una falla de parte del PLD en su momento y que hoy en día lo que sucedió en el 2020 en una elección fue el resultado de unos años, o al menos sobre todo los últimos meses, de una desconexión completa con la ciudadanía. Claro,
pero a ver, son dos cosas diferentes. Una cosa es el desgaste propio natural de un partido que dura en el ejercicio público 16 años, como fue nuestro caso. Aquí y en Pekín, bueno, allá no, porque allá No, es una en dictadura de allá partido no. único. Aquí En cualquier otro país democrático, eso es un desgaste natural. Hay un hartazgo de la población. Dice por ahí, no sé cuál de los cantantes, ¿hasta qué cansa? Hasta la belleza Hasta la cansa. belleza cansa. Gracias, Ingrid. Entonces, se cansaron de nosotros. ¿Pero por qué? Además del desgaste propio, fue por la incapacidad de nosotros de evolucionar con la sociedad dominicana, que ya estaba preocupada por otras cosas que nosotros no le estábamos prestando caso. Entonces, estaba ese elemento ahí, estaba ese sentimiento ahí, ¿no? En el corazoncito de todo el mundo o de mucha gente. Pero ¿qué ocurre? En Mar Revuelto, ganancia de pescadores. Entonces, en ese mar revuelto Se capitalizó. hubo unos pescadores que se introdujeron en la Marcha Verde, y gente del PRM o el PRM en su conjunto, muy inteligentemente, muy astutamente, dijeron, pero espérate, aquí hay un despecho, vamos a decirlo en términos de alguna relación. Ella está despechada, vamos a suponer que el pueblo era la novia, ¿no? Y el PLD era el novio. Ella está guapa con él, está despechada. Y a mí me interesa conquistarla. ¿Qué hace esa persona? Entonces le comienza a prometer lo que no le está dando el novio actualmente. Él no te quiere, ya él no te regala flores, él no está pendiente de ti, etcétera. Y le come la mente, y esa novia dice, ese pueblo dice, cónchole, sí, ya a mí no me oyen, yo quisiera que cambien esto, yo quisiera que cambien aquello. Entonces le venden sueños. Y para nosotros, la crítica viene porque, sabiendo nosotros el tipo de gobierno que habíamos hecho y lo que ellos estaban planteando, que no era posible, que era irrealizable, como disminuir la inseguridad ciudadana con un supuesto plan Giuliani a un 50% en 2 años y bajar un 30% de los precios de la canasta básica familiar, como que los precios se bajan con un decreto, entre muchas otras fábulas, sabíamos que no era cierto, y lo que nosotros intentábamos era de recordarle al pueblo dominicano que no dejes un camino real por vereda. Se dejó, estamos viendo las consecuencias, pero yo entiendo que los pueblos toman sus decisiones en unos momentos en que entienden que la alternancia con cualquier otro partido político les pudiera ir mejor. Entonces, yo apuesto a que en el 2028 la propuesta que nuestro partido va a presentar a la sociedad dominicana va a ser una propuesta fundamentada en la capacidad técnica de nuestros gobiernos y en una propuesta que tome en cuenta todas las expectativas que tiene la sociedad dominicana del siglo XXI, y que no nos quedemos con las expectativas que tenía la sociedad dominicana del siglo XX, que ahí fue donde no supimos evolucionar con el pueblo dominicano. Qué bonito escuchar a un PLDista que reconoce los errores que tuvieron en el 2020. Pero yo creo que la mayoría de los PLDistas reconocemos los errores. Bueno, del relevo de los Del PLDistas. relevo, la juventud, siempre lo hemos dicho, en verdad la juventud PLD tienen un relevo muy bueno, que si, honestamente, y lo hemos hablado aquí en reiteradas ocasiones, que si se aprovecha esa juventud y ese relevo que hay, creo que se puede lograr muchas cosas en un partido que la verdad que tiene mucha capacidad. José Dantes Díaz en la casa, miembro del comité político y secretario jurídico del PLD. Gracias por venir a Gracias aceptar a ti, esta Ingrid. invitación. Esta es tu casa. Muchísimas Vamos a gracias. ver qué pasa. Yo siempre pienso que la alternabilidad de los gobiernos es lo que va a sustentar la democracia. Así Por es. eso pienso que las cosas fueron como tenían que ser en ese momento. Sí. Y ahora vamos a ver qué pasa. Así es, ya en las tenemos próximas. oportunidad en el 2028 de elegir lo que más le convenga al pueblo dominicano. Gracias por estar aquí. León. Gracias Nos a vemos ustedes. pronto. El tapón no es tan pesado si estás bien acompañado. Escucha MAP Radio, un programa hecho por mujeres para todos. Entrevistas, comentarios y la mejor vibra para cerrar tu jornada. De lunes a viernes de 5 a 7 de la tarde. MAP Radio, solo por la X102, tu alternativa.